Bienvenidos a un nuevo programa, Los Expertos Hablan, espacio presentado por el Centro de Estudios sobre la Educación Superior. Hoy tenemos un invitado que va a tratar con nosotros un tema de mucha actualidad, que está prácticamente atravesando todas las esferas de la sociedad, no ecuatoriana, sino mundial, que es la inteligencia artificial. Nuestro invitado es Julio César García, a quien le damos la bienvenida. Julio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de entrar de lleno con las preguntas, quiero hacer una breve presentación de nuestro invitado. Insisto, breve, hemos resumido su muy extensa hoja de vida. Él es docente e investigador con más de 20 años de experiencia en educación superior, especializado en tecnología, estadística, análisis de datos e inteligencia artificial. Profesor titular principal de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde imparte asignaturas tecnológicas en carreras de pregrado, además de desempeñarse como tutor de trabajos de titulación e investigador activo, miembro de la Comisión Académica de Facultad con trayectoria reconocida en inteligencia artificial y ciencia de datos. Posee una sólida formación académica, es doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, magíster en Informática de Gestión y Nuevas Tecnologías y analista de sistemas. Cuenta con competencias avanzadas en análisis de datos, desarrollo de aplicaciones basadas en aprendizaje automático y profundo y manejo de herramientas tecnológicas para la docencia. Ha publicado investigaciones en revistas indexadas en temas de inteligencia artificial, análisis de datos y tecnologías aplicadas, con énfasis en los análisis de emociones en redes sociales, detección en anomalías y comunicación científica digital. Él es nuestro invitado, Julio César García, con quien abarcaremos el tema la inteligencia artificial generativa como aliada para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Y la primera pregunta, Julio César, de cajón: ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial tiene muchos años, en primer lugar, como campo de la ciencia. Es la capacidad de los sistemas de aprender patrones de los datos. Tú le das datos, los sistemas aprenden por sí solos patrones en los datos. La inteligencia artificial generativa es una pequeña parte de ese conjunto de la inteligencia artificial que tiene la capacidad adicional de aprender de los datos y generar contenido nuevo de esos datos. Cuando decimos generativa, ¿qué de diferencia hay de la inteligencia artificial que hoy está tan en boga, que son estas aplicaciones que a partir de una fotografía hacen un video o que a partir de una solicitud desarrolla contenidos en texto? ¿Cuál es la diferencia? Eso es generativo. La inteligencia artificial tradicional, vamos a llamarle tradicional, es aquella, por ejemplo, usted la ve en Netflix. Cuando usted ve títulos en Netflix, ve cualquier película, ve series, una inteligencia artificial tradicional analiza las cosas que a usted le gusta ver y luego le propone cosas nuevas. Esa es una inteligencia artificial tradicional. Analiza los datos y luego hace una predicción o hace una clasificación de su contenido. Esa es la inteligencia artificial normal. Ya, por ejemplo, cuando uno, a usted tendrá que haberle pasado, creo que a todos en el mundo, que hizo una búsqueda determinada de un producto determinado y de repente en todas sus cuentas de todas las redes sociales, e incluso a su número celular, le empiezan a llegar promociones de productos relacionados. Esos son ejemplos de inteligencia artificial tradicional. Aquella que analiza los datos, encuentra patrones de consumo, patrones de comportamiento, patrones de gustos y luego le da nuevas alternativas. Su intención únicamente es predecir un nuevo contenido, un nuevo título, un nuevo producto que a usted le puede gustar en función de lo que usted ya ha consumido antes. Esa es la inteligencia artificial tradicional. Ahora, la inteligencia artificial generativa se desprende de esta inteligencia artificial tradicional, pero ahora con el potencial de crear contenido nuevo, contenido de texto, como lo dice su nombre, ¿no? De video, generativo. Ahora, ¿qué impacto está teniendo eso, como lo considera usted como docente, como catedrático, como especialista? ¿Qué impacto está teniendo en la formación académica universitaria? Pues muy fuerte, porque ahora mismo yo veo una dualidad en el impacto que tiene la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Por un lado, el lado positivo de que al docente le puede ayudar con tareas repetitivas, solventar situaciones que todo el tiempo le son engorrosas, que le generan tiempo,
calificar trabajos, hacer informes, revisar sílabos o generar planificaciones de clase. Esas cosas, la IA generativa podría ayudar al docente. Al estudiante le podría ayudar, por ejemplo, como tutor personalizado 24/7, que le ayude a entender temas, que le ayuda a buscar ejemplos, a entender un tema que es complicado. Pero por el otro lado está el mal uso que se puede dar a esta herramienta. Se vuelve para los estudiantes que abusen de la herramienta, no de la forma didáctica, sino de la forma que solamente le hacen una consulta, devuelve la consulta, anotan la consulta o copian y pegan la consulta. Hasta incluso hay estudios que dicen que hay un cierto daño cognitivo, cierta degeneración cognitiva en los estudiantes que solamente usan la herramienta de esa manera. Así que es una herramienta que es como la electricidad. Puede electrocutar a alguien, pero también le ha hecho mucho bien a la humanidad. Todo depende del uso que le des. Hay un dicho bastante popular y certero que es que en arca abierta el justo peca. Y el ChatGPT, por mencionar una de tantas posibilidades, es casi que esa arca abierta. Es decir, digamos, el chico tiene un tiempo límite para terminar una tarea, se complica en cosas que pudieran o no ser académicas y va por la fácil, que es, por favor, desarróllame un ensayo de 3 páginas sobre el tema tal. Correcto. ¿Cómo filtrar eso? ¿Cómo evitar de que ese mal uso de las IA siga creciendo en la educación superior? Correcto. Entonces deberíamos cambiar el enfoque. En vez de perseguir o tratar de encontrar herramientas que puedan detectar plagio o encontrar si usó o no usó inteligencia artificial generativa, o decir al estudiante, mira, prohibido usar inteligencia artificial con esta herramienta porque yo me doy cuenta y te voy a ir 0, cosas así. En vez de ese enfoque, mejor, ¿por qué no usamos el enfoque de cambiar la evaluación, cambiar la forma como evaluamos el alcance de las competencias de los estudiantes? O sea, por ejemplo, si yo ya sé que un ensayo se va a pedir a ChatGPT, ¿para qué le mando pedir entonces un ensayo? Hago otras actividades que donde se requiera un pensamiento humano complejo, en donde él pueda realmente donde la IA sea una herramienta que le ayude, pero no que le haga. Pero que le haga, correcto. Ya. Por ejemplo, digamos, lo puede evaluar, por ejemplo, con exposiciones orales, que eso ya se hace, pero, o sea, en lugar de decirle, hágame un ensayo de tal tema, le puedo decir, mira, vaya, discuta con ChatGPT este tema, no sé, argumente y contraargumente alguna hipótesis, y luego venga acá y explíqueme, y yo le voy a interrogar, yo voy a actuar como la IA, y usted respóndame los argumentos que le respondió la IA. En el área que están ustedes es el área de la educación, sí. Y seguramente hay muchos pensadores o mucha gente que ha contribuido muchísimo con teorías para el campo de la educación, ¿cierto? Por ejemplo, hay IAs como Character AI, en donde usted puede encontrar esos pensadores que son pensadores digitales, vamos a decirlo así, que han sido entrenados con toda la producción de ese pensador, de esa persona. ¿No podría ser mejor y más atractivo para un estudiante, en vez de decirle, vaya y consulte todas las teorías de tal fulano, por qué no decirle, vaya y discuta con el fulano que hizo las teorías, discuta esas teorías, dígale por qué esto de aquí, por qué lo de acá, y luego esa argumentación y esa conversación que tuvo, la copia, la pone en Word y eso es lo que me entrega, que sea la evidencia de que usted tuvo una discusión con el pensador digital acerca de esas teorías, en lugar de mandarle a consultar la teoría. Es solamente un ejemplo. Hasta ahorita eso como para evitar un mal uso por parte del estudiante, pero ¿cómo pudiéramos nosotros ya como docentes darle un giro, si siquiera, a nuestros tradicionales procesos formativos, aprovechando las potencialidades de la IA? Mira, ahora mismo esto está evolucionando más rápido de lo que podemos capacitar a los docentes. Está evolucionando más rápido de lo que podemos hacer legislación para controlar. No, de hecho es así. Hoy día le estamos dando una capacitación a un grupo de docentes, nos falta todavía el 90% de los docentes, pero ya la semana siguiente ya tenemos herramientas nuevas, cosas nuevas, y entonces al siguiente grupo le vamos a dar algo nuevo que el grupo de acá ya no vio, porque esto está evolucionando muy rápido. Entonces yo creo que lo primero, la capacitación docente es importante, y en paralelo, o sea, todo el mundo a capacitarse, y no que este grupo y 2 meses más tarde otro grupo, porque eso va a desfasar al primer grupo. Capacitar y luego a aventarse, pues lanzarse al ruedo, porque mira, por ejemplo, no sé si tú has usado, por ejemplo, los modos de voz. El modo de voz. Sí, por supuesto. Ya, tú conversas con el modo de voz, estás discutiendo un tema. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no llegar a la clase, aprovechar que tiene estas pantallas tan bonitas y a lo mejor tiene hasta audio, y decirle, por ejemplo, al modo de voz, decir, mira,
he discutido este tema con los estudiantes, hemos visto este tema aquí. Ahora quiero que tú le vayas haciendo preguntas a los estudiantes, que cada uno de ellos va a venir y responder, y luego quiero que seas muy, muy riguroso a la hora de calificar la respuesta que dio el estudiante. Entonces, activas el ChatGPT, venga cada quien, póngase delante de ChatGPT, ChatGPT lanza la pregunta, él contesta, ChatGPT le dice si lo hizo bien, y si lo hizo mal le dice por qué lo hizo mal, y luego genera una calificación que puede ser solamente ni siquiera tiene que ser la calificación final, solamente es una pista para ti, un indicio para ti. Entonces, ya esa forma de interactuar dentro del aula ya es distinta, es diferente de, señor García, póngase de pie, a ver, dígame usted, ¿cuáles son las 4 pilares de la educación? Señor, es diferente, y a los estudiantes esas cosas les resulta atractivas. Y esa es una forma, solamente te doy una forma de cómo se puede hacer, por ejemplo, una clase. Otra forma, por ejemplo, interesante, a mí me ha funcionado, no sé si tú haces control de lectura o les mandas a leer algo. Les mandas a leer un paper, siempre. Les mandas a leer un paper, ok, pero luego les tienes que tomar a ellos qué tipo de, si leyeron, si no leyeron, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué tal si cogemos el paper, lo ponemos dentro de un GPT, que es un pequeño ChatGPT entrenado con el paper, y le decimos, a ver, muchachos, vayan y hablen con el GPT, que el GPT les explique el paper, y luego vamos a venir acá a la clase, todos nos conectamos al GPT, yo les voy a lanzar las preguntas y ustedes tienen que contestar. Por ejemplo, o sea, el GPT no solamente que les va a ayudar con la lectura, porque les va a... ¿Has usado Notebook LM? Ese no. La Notebook LM es genial, tú le pones el PDF y hasta puedes crear un podcast. Entonces, si el tema es, por ejemplo, la teoría de la relatividad, en el podcast dice, oye, te cuento, han hablado muchísimo acerca de la teoría de la relatividad. Ah, sí, dice el otro, la de Einstein, sí. Y te cuento que acá, y te cuento que ahora último se ha descubierto, y entonces el estudiante puede venir en el bus, escuchando el podcast que se generó con el PDF que tú le diste, y es una forma diferente de estudiar. Ya no tiene que... Hay algunos que se duermen con el PDF aquí, ¿no? En el pecho, y no lo leen porque les da flojera, porque a lo mejor tienen forma de aprender diferente, y esa es la ventaja de la IA. Nosotros como docentes, cuando tenemos un salón con 30 estudiantes, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo posible para que los 30 aprendan. Y es una misión complicada, porque sabemos desde el área de la psicología que los 30 aprenden diferente. Unos aprenden escuchándote, otros aprenden si tú les pones videos, otros aprenden, no sé, si tú les haces una actividad práctica, todos aprenden de forma diferente. Así que tú haces todo lo posible, casi que te paras de manos para que todos aprendan, aunque sea algo, a alguien les llegue un poco de todo. Estos son algunos tips que me parecen súper valiosos. ¿De qué otras áreas de la inteligencia artificial generativa cree que nosotros como docentes deberíamos estar empapados, aprender, conocer? Más allá de que pasado mañana aparezcan herramientas más. De acuerdo. Hay modelos fundacionales. O sea, un modelo fundacional es una IA que ha sido creada para tener un propósito. Y luego a partir de esa IA, muchas empresas crean servicios adicionales. Pero hay modelos fundacionales que tú los puedes aprender a usar. Por ejemplo, no solamente está ChatGPT, está Claude, está Qwen, está DeepSeek, está Gemini, por mencionarte solamente algunas. Entonces, los mismos principios que tú aprendes para una, te sirven para todas. Los mismos principios que aprendes para una, aprendes para todas. Yo creo que por ahí debería ir la cosa. Primero, tener curiosidad. Y segundo, involucrarse, o sea, buscar información y aventurarse, lanzarse al ruedo y a ver, este semestre voy a usar esta IA a ver cómo me va. Puede ser que te vaya mal, pero ya aprendiste algo. Entonces, ahora mismo necesitamos profesores curiosos que les guste aventurarse por la IA generativa, porque a diferencia del CEO de Duolingo, ¿conocen Duolingo, no es cierto? El CEO de Duolingo hizo una declaración que dejó a la gente muy impactada. Dijo, en el futuro las escuelas, los seres humanos en las escuelas y en los colegios solamente van a necesitarse para cuidar a los muchachos, porque de la educación se va a encargar la inteligencia artificial. Eso le iba a preguntar precisamente. Hay ciertas áreas profesionales que ya están con temor, porque, a ver, usted le da ciertas indicaciones a alguno de estos motores y le hace un diseño que puede rivalizar o hasta superar el de un diseñador gráfico talentoso. Entonces, por ahí hay un área que dice, me voy a quedar sin trabajo. Ojo, antes ya ha pasado con otros avances de la humanidad. En la docencia, hay gente que está diciendo eso también, un poco como lo que dice este señor.
que pronto uno quedará de niñero, probablemente para eso. ¿Qué tan cierto es? Vamos a ver, como ha avanzado esto hasta ahora, yo no puedo asegurarte que vaya a ser cierto. Yo creo en lo que dice la UNESCO. La UNESCO dice que todavía que hace falta que esta orientación que le damos a la inteligencia artificial sea más humana. O sea, la IA tiene mucho conocimiento, tiene mucha estrategia, tiene muchas cosas que a lo mejor adolecemos algunos docentes. Pero la parte que no tiene es el factor humano. Ya. Entonces, por ejemplo, no vamos a rivalizar con la IA para que el estudiante aprenda un contenido, pero sí vamos a rivalizar con la IA para, no sé, tener una mentoría más profunda de un tema, para poder filosofar más sobre un tema que nos afecta a los seres humanos, para poder actuar sobre casos muy particulares, ciertos estudiantes que tienen ciertos inconvenientes o problemas de aprendizaje asociados o no a las discapacidades, por ejemplo. O sea, tenemos que ocuparnos de las cosas más humanas. Es como, por ejemplo, ahora si los call centers ahora usan IA para atender las llamadas. ¿Por qué? Porque tener un humano respondiendo las mismas preguntas 8 horas al día, no sé, las primeras horas del día el humano está contento respondiendo a la persona que lo llamó a pedir el saldo del banco, pero ya a la hora número 8 ya está harto de las 200 personas que le llamaron a hacer la misma pregunta. Entonces, ¿por qué no ponemos a una IA a responder las preguntas comunes, pero que sepa que cuando alguien está pidiendo un crédito nuevo porque necesita hacer tal cosa y no está seguro, ahí sabe que hay que pasarle a manos de un experto humano? O sea, no es una real amenaza la IA para el docente. No, o sea, lo que está en amenaza es el trabajo repetitivo cognitivo. Eso está en amenaza. El trabajo que repetimos, el trabajo que yo siempre digo, hay secretarias, ¿no?, que tú le das un trabajo, no pasa en mi facultad, le das un trabajo y se pasan, no sé, el día entero en ese trabajo, ¿no? No sé, le diste una lista de estudiantes y tiene que hacer, no sé, alguna cosa con la lista de estudiantes. Y se pasan las 8 horas del trabajo haciendo esa lista de estudiantes. Y llegan a la casa diciendo, uy, ¿cómo trabajé hoy día? Trabajé 8 horas en este trabajo. Entonces, de pronto, eso lo puede resolver una IA, pero no significa que voy a prescindir de la secretaria, sino que la puedo poner a hacer una actividad diferente en donde realmente ella pueda exprimir su potencial en lugar de tenerla trabajando en una hoja de cálculo 8 horas al día. Julio César, lo mismo con los docentes. Hablamos de IA y hablamos de tecnología. ¿Qué pasa con instituciones que de repente no cuenten con los recursos, donde la brecha económica sea también digital? ¿Puede ser esto un problema o una fortaleza? ¿Cómo cree que quienes no tienen tanto puedan igual acceder a la inteligencia artificial? Podría ser un inconveniente porque las mejores herramientas son de pago. Una suscripción de ChatGPT cuesta $20, una suscripción de Gemini cuesta $19,99, una suscripción de Grok cuesta $30, pero no significa que no hay herramientas que rivalicen y sean muy buenas. Hay herramientas, sobre todo del ámbito asiático, que están compitiendo con las herramientas de pago. Como lo que pasó con el software libre hace algún tiempo. Lo que pasó con el software libre hace algún tiempo, exactamente. Había software de pago, Office era de pago, pero salió OpenOffice, que era de software libre, y resolvía las mismas cosas. Lo mismo va a haber para escuelas que tienen inconvenientes económicos, para no aumentar la brecha, porque si no se puede volver un problema que aumentaría la brecha digital que ya tienen de por sí algunas escuelas o colegios o universidades que tienen sistemas que no apoyan económicamente a esas instituciones. La inclusión, ¿de qué forma pudiera fomentarse aprovechando estas impresionantes ventajas de la inteligencia artificial? Pues la inclusión es bárbaro porque el contenido que tú puedes aprender de una IA lo puedes aprender porque lo estás leyendo, pero si no puedes leerlo, entonces lo estás escuchando porque tú puedes hacer también un modo de conversación. Y si te gusta que te hagan diapositivas o imágenes, lo pides también en imágenes para las personas que no les gusta leer o que tienen dificultades para la lectura. O sea, las herramientas actuales de IA dan la posibilidad de hacer microprofesores perfectamente diseñados para cada situación de cada estudiante, lo que no podemos hacer actualmente nosotros. Ahora, y con esto cerramos, ¿cree que las universidades deberían desarrollar políticas a nivel educativo, a nivel administrativo, de tal forma que esto sea un recurso de uso común y, por supuesto, enfocado al tema educativo, ¿no? Por supuesto que sí. Pues si no sería como, no sé, construir una carretera y no ponerle señales. Hay que hacer normativas que regulen el uso ético, el uso correcto de las inteligencias artificiales. Pero hay que promover su uso. O sea, parte de las políticas es promover su uso.
capacitar docentes, capacitar estudiantes y aprender a usarla de forma ética y correcta. Todo eso debe ser parte de la política y debe existir una política. Hace un par de meses en mi universidad recién estrenamos una política para uso de tecnologías, exactamente, de tecnologías incluyendo la inteligencia artificial. Y no es que presuma de mi universidad, pero está bastante completa porque yo la analicé en el marco de lo que se requiere que tenga una buena política universitaria. Entonces sí, necesitamos reglas, pero lo que no necesitamos es comenzar a usar o sea, fomentar la política de vamos a perseguir el que use inteligencia artificial. Vamos a contratar a la X empresa que me promete que detecta el 90% del plagio con inteligencia artificial. ¿Por qué no le enseñamos mejor a citar con la norma APA, a citar aquellas cosas que extraen de la IA? ¿Por qué no le enseñamos a que en la metodología de una investigación diga, para el análisis de estos datos usamos la siguiente IA, para la generación de estos resultados usamos la siguiente IA, o sea, que citen también la herramienta que usaron? Hay un asunto de una de las leyes que se han publicado en el Ecuador y es de que los docentes hasta los 75 años pueden trabajar en su área. Y esto, por supuesto, que abre posibilidades de aprovechamiento de tanta experiencia y conocimiento. Problema. ¿Qué tan familiarizado cree que podamos estar a nivel generacional con la inteligencia artificial? ¿Cree que podamos asumir ese reto quienes tenemos algunos añitos encima? ¿O será un problema tal? ¿O es amigable para quienes no han tenido algún tipo de contacto puedan conocer cómo se maneja? Yo creo que sí es amigable. Yo creo que sí lo van a ver amigable porque las interfaces, a menos de usuario final, son bastante amigables y con un par de lecciones ellos aprenden a encontrar el gusto de estas herramientas. Vamos a ver, si ya saben usar Facebook, si saben usar TikTok, si saben usar Instagram, tienes seguro que no tienen ni idea de cómo una rayita más y ya están una listos. Rayita más y no pasa nada. Sí, de hecho, yo tuve ahora último unas capacitaciones que dictamos en la universidad para el área donde yo trabajo. Y siempre tienes profesores muy jóvenes, tienes profesores que ya tienen muchos años, y los que tienen muchos años son muy escépticos en el sentido de que te dicen, no, esto va a ser perjudicial, esto va a ser acá, por ahí va mi pregunta. no hagamos acá, no hagamos allá. Y son cosas con las que tienes que lidiar en toda universidad, en todo establecimiento de educación. Pero eso no significa, o sea, yo creo que es miedo, únicamente es miedo. Bueno, un miedo natural, ¿ah? Miedo natural, correcto, a enfrentarse a estas nuevas tecnologías que las ven lejanas o las ven complejas, y no es así, en absoluto que no. Y hay un dicho, no sé, se usa mucho en diferentes áreas, pero un dicho que dice, la IA no va a reemplazar un profesional, pero un profesional que sepa usar IA, ese va a reemplazar al que no la usa. Bien, me suena bonito. Ajá. Julio César, le quiero agradecer su tiempo. Interesantísimo lo que hemos conversado. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos hablado sobre inteligencia artificial generativa, que definitivamente está, como lo decíamos al inicio, prácticamente presente en todas las áreas de la sociedad, pero sobre todo en la educación. Hay la preocupación del uso que se le pudiera o no dar, pero como hemos escuchado de este experto, hay formas y formas, y mucho más es lo positivo que lo negativo. Seguiremos hablando sobre este y otros temas en este espacio presentado por el CEDES. Los esperamos. Esto ha sido Los Expertos Hablan.